Mi hermano me robó la herencia y me llamó loco, pero cuando lo desenmascaré frente a todos, se quedó sin familia ni dinero. Mi papá falleció hace 3 meses. Murió de forma repentina, sin previo aviso, un infarto mientras dormía. A sus 68 años estaba bien de salud, o eso creíamos. No voy a entrar en muchos detalles sobre eso porque todavía no lo supero del todo, pero quiero contarles algo que me tiene con el alma revuelta desde entonces. Papá siempre fue organizado con sus cosas. Tenía testamentos seguros, cuentas claras. Era un hombre práctico. Cuando yo tenía 20 años y mi hermano Tomás 25, papá nos mostró el testamento que había redactado. No fue gran cosa, solo dijo, quiero que todo esté claro, así no hay líos cuando yo no esté. Ahí vimos que todo se repartiría a partes iguales, la casa donde crecimos, una propiedad en la costa, sus ahorros y algunas inversiones. Nada extravagante pero tampoco poco. Mi hermano Tomás siempre fue ambicioso. Yo soy más tranquilo, me conformo con poco. Tomás no. Siempre quiso más. Más dinero, más poder, más reconocimiento. Trabajaba en ventas y era bueno manipulando gente. Lo digo ahora con rabia, pero antes solo pensaba que sabía cómo salirse con la suya. Cuando papá murió, Tomás tomó el control de todo. Como el hijo mayor y más responsable, según mi madre, fue el quien organizó el funeral, habló con el abogado de la familia, gestionó los papeles, todo. Yo estaba devastado, así que se lo dejé. Craso error. Un par de semanas después, le pregunté por el testamento. Me respondió con toda la calma del mundo. Papá cambió el testamento hace unos meses. Dejó todo a mi nombre. No confiaba en ti, decía que eras muy ingenuo y que no sabrías manejar el dinero. Me quedé helado. No solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Frío. Sin remordimientos. Le pedí ver una copia, y me la mostró. Un documento impreso con firma y fecha. Pero algo no me cuadraba, esa no era la letra de papá en la parte final, y la firma parecía escaneada, no original. Le pregunté si podía ver el original, y me dijo que lo había destruido para evitar confusiones. ¿Quién demonios destruye el testamento de su padre? Hablé con mi madre. Me miró como si estuviera loco. Me dijo que confiaba en Tomás, que si papá cambió el testamento debió tener sus razones, y que yo debía aceptarlo con madurez. No pude creer lo que escuchaba. Toda la familia estaba del lado de Tomás. Todos lo veían como el hijo ejemplar. Y yo era el resentido que no aceptaba la decisión de su padre muerto. Pero entonces recordé algo. Un mes antes de morir, papá me había mencionado que había guardado sus documentos más importantes en la caja fuerte de su estudio. Por si algún día los necesitas, me dijo. En ese momento no lo pensé mucho, pero ahora esa frase retumbaba en mi cabeza. Volví a la casa de papá. Ya estaba vacía. Tomás había recogido todo. Pero al revisar la caja fuerte encontré que no solo estaba vacía, también tenía señales de que había sido forzada. Algo no estaba bien. Y juro que si me estoy volviendo loco, al menos voy a llevar a alguien conmigo. Después de encontrar la caja fuerte vacía y forzada, supe que no podía dejar esto así. Ya no se trataba solo de dinero. Era el principio. Mi hermano Tomás no solo había manipulado a nuestra madre y destruido el legado de mi padre, me había convertido en el villano de la historia. El loco. El ambicioso. El ingrato. Y yo sabía que no era ninguna de esas cosas. El primer paso fue contactar al notario que, según Tomás, había hecho el Nuevo Testamento. Le escribí por correo, me respondió escueto. Le pedí una copia oficial del documento. Me dijo que debía solicitarla a través del heredero legal, es decir, Tomás. Insistí. Me bloqueó. Pero cometió un error, en el primer correo me había respondido desde su dirección personal. Al buscarlo en redes sociales encontré una publicación vieja donde mencionaba con orgullo haber trabajado con la familia G, o sea, nosotros, en la redacción de un testamento justo y claro hacía ya 5 años. 5 años. El supuesto testamento nuevo tenía fecha de apenas 6 meses antes de la muerte de mi padre. Entonces supe que algo no encajaba. Recurrí a un viejo amigo de la universidad, Javier, que trabaja como abogado. Le mostré todo, el documento que Tomás me enseñó, los correos, la publicación del notario, las fotos que tomé de la caja fuerte forzada. Me miró en silencio y me dijo. No puedes probar que lo robó, pero sí puedes sembrar muchas dudas. Y donde hay dudas, hay investigación. Javier me consiguió una copia del testamento original a través del registro notarial, con un procedimiento algo largo pero totalmente legal. Al recibirlo casi lloro. Ahí estaba, todo al 50% para mí y para Tomás. Incluso había una cláusula que decía que si uno de nosotros intentaba obtener ventaja injustamente sobre el otro, perdía automáticamente su parte. Papá no era tonto. Solo que no había previsto que uno de sus hijos sería tan miserable. Con ese documento en la mano, fui a casa de mi madre. Pensé que al verlo todo cambiaría. Me equivoqué. Me recibió con frialdad.
Me dijo que Tomás ya le había advertido que yo inventaría papeles, y que si seguía con mis tonterías, no me volvería a hablar. Me fui de ahí con el estómago revuelto. Mi propia madre pensaba que yo estaba falsificando documentos para robarle a mi hermano. Y mientras tanto, Tomás seguía jugando el papel de hijo perfecto. Pero lo que más me encendió fue cuando me llegó una carta. Tomás había iniciado el proceso legal para que la casa de la playa fuera traspasada oficialmente a su nombre. No solo me robó. Quería dejarlo todo atado antes de que yo pudiera hacer algo. Así que me moví rápido. Fui a una copistería y escaneé ambos testamentos, el original y el falso. Y fue ahí donde lo noté. No solo la firma del falso tenía los bordes pixelados, como si hubiese sido recortada de otro lado, sino que al comparar ambas firmas, eran idénticas. Como si las hubiesen copiado y pegado. Le pedí a un conocido que trabaja en diseño gráfico que analizara ambas firmas. Su veredicto fue claro: la firma del Nuevo Testamento estaba pegada digitalmente sobre el documento. Ahí lo supe. Lo tenía. Mi hermano había falsificado el testamento. Escaneó la firma de papá y la pegó en un nuevo documento. Y luego destruyó el original que estaba guardado. Pero lo que no supo fue que quedaban copias oficiales en el registro notarial. Ahora tengo las pruebas. La pregunta es, ¿qué hago con ellas? Tenía las pruebas. 2 testamentos, el original, registrado legalmente con cláusulas claras y justas. Y el falsificado con una firma digitalmente pegada, sin registro, sin respaldo legal. Tenía el informe de un diseñador profesional que confirmaba la manipulación digital. Y tenía, sobre todo, la rabia contenida de semanas enteras siendo tratado como el loco de la familia. Pero necesitaba algo más. No solo quería que Tomás pagara legalmente. Quería que todos lo vieran por lo que era. Quería que cada mentira que dijo se le volviera en contra. Así que ideé un plan. Organicé una cena en casa de mi madre. Le dije que quería honrar la memoria de papá, reunirnos como familia, hablar de cómo seguir adelante. Ella aceptó con entusiasmo. Llamó a mis primos, a 2 tíos, a la pareja de Tomás. Incluso vino una tía abuela que no veía desde hacía años. Tomás, por supuesto, no sospechó nada. ¿Por qué lo haría? Él ya había ganado. La mesa estaba puesta. Todos hablando, brindando por papá. Yo sonriendo en silencio con los documentos en una carpeta junto a mí. Esperé el momento perfecto. Cuando el ambiente se calmó, pedí la palabra. Quiero aprovechar que estamos todos aquí para hablar de algo importante. Algo que papá dejó muy claro antes de morir, dije mirando directo a Tomás. Él se tensó. Mi madre frunció el ceño. Saqué la carpeta. Coloqué el testamento original sobre la mesa. Luego, el falso. Empecé a hablar con calma. Expliqué cómo papá había redactado su testamento 5 años atrás. Cómo el notario original aún tenía copia. Cómo el Nuevo Testamento no tenía ningún respaldo legal. Cómo la firma estaba copiada digitalmente. Como incluso el notario del segundo documento había evitado darme respuestas. Tomás se levantó furioso. Esto es un montaje. ¿Estás enfermo? Gritó. Pero entonces presioné play en mi teléfono. Un audio grabado legalmente en una llamada, donde el notario original me confirmaba que nunca hubo un cambio de testamento. Que el documento registrado seguía vigente. Que cualquier otro papel no era válido. Silencio. Mi madre se cubrió la boca. Una prima soltó un Dios mío apenas audible. La pareja de Tomás lo miró como si no lo reconociera. Él palideció. No tenía escapatoria. Todo estaba sobre la mesa. Literalmente. ¿Quieres que sigamos fingiendo? Le dije. Porque yo ya terminé de fingir. Tomás tartamudeó, luego se fue sin decir nada. Su pareja lo siguió. Mi madre rompió en llanto. Me pidió perdón. Dijo que no sabía, que había confiado ciegamente, que se sentía avergonzada. Esa noche dormí como no lo hacía desde la muerte de mi padre. Después de la cena, las cosas se movieron más rápido de lo que imaginaba. Al día siguiente recibí llamadas de varios familiares, unos para pedirme disculpas, otros simplemente para decirme que estaban en shock. Mi madre me pidió verme a solas. Estaba devastada. Me confesó que Tomás la había manipulado desde el primer momento, que le había mostrado el testamento falsificado antes de que yo siquiera preguntara por él, y que le había dicho que si no lo apoyaba, papá se lo reprocharía desde el cielo. No supe si sentir lástima o rabia. Pero necesitaba centrarme en lo que venía. Mi abogado Javier presentó una denuncia por falsificación de documento público y fraude sucesorio. No fue difícil. Teníamos todo, los testamentos, los informes periciales sobre la firma, el audio del notario y hasta los correos evasivos. A eso se le sumó el testimonio de mi madre, que en un giro inesperado decidió colaborar. También se presentó el notario original, quien reconoció el documento legítimo y denunció no haber sido consultado jamás sobre ningún cambio. A los pocos días, Tomás fue citado a declarar.
Por supuesto, negó todo. Alegó que papá le había dado el Nuevo Testamento en mano, que simplemente lo presentó como correspondía. Pero no pudo explicar por qué la firma era digital. Ni por qué el archivo que presentó era un documento Word impreso y no una escritura notarial registrada. El juez ordenó una auditoría rápida. Resultado, el documento que él presentó nunca pasó por registro oficial. Era basura. El proceso judicial sigue en marcha, pero ya hay medidas cautelares. La casa de la playa y las cuentas que Tomás había querido traspasar están congeladas. El juez ordenó la restitución del testamento original como válido, y eso significa que la herencia se reparte al 50% entre ambos, salvo que la cláusula de penalización que incluyó mi padre se aplique. Y eso está en evaluación. Porque si el juez la acepta, y todo indica que sí, Tomás perdería todo derecho a su parte, por haber intentado estafarme. Lo más irónico, si no hubiera falsificado nada, hoy tendría la mitad de una herencia valiosa. Pero quiso quedarse con todo, y ahora podría quedarse con nada. Y eso no es todo. Al parecer, falsificar documentos oficiales no solo te quita propiedades. También te abre las puertas a un proceso penal serio con antecedentes, multas y hasta cárcel. Dependerá del fallo final, pero las cosas no pintan bien para él. En cuanto a mí, sigo procesando todo. Estoy cansado, sí, pero también en paz. Mi padre me crió para ser justo, y por un momento dudé de si valía la pena luchar por eso. Hoy sé que sí. Pasaron unas semanas desde la última vez que escribí. El proceso legal continúa, pero ya se siente el impacto en la vida de Tomás. Y cuando digo impacto me refiero a un desplome total. Para empezar, perdió su trabajo. Desde hace años trabajaba en la empresa de nuestro tío, el hermano de mi madre, como jefe de ventas. Era un puesto que había conseguido más por contactos familiares que por mérito. Cuando todo esto estalló, mi tío intentó mantenerse al margen, hasta que varios clientes se enteraron de la historia y empezaron a hacer preguntas. En especial un empresario con el que Tomás había firmado contratos importantes. Ese tipo no quería saber nada con alguien, acusado de falsificar el testamento de su propio padre. Mi tío no tuvo más remedio que apartarlo temporalmente. A los 3 días el temporal se volvió definitivo. Tomás se fue sin indemnización, sin referencias. Su reputación, al menos en el círculo empresarial, quedó arruinada. Pero eso fue solo el principio. Su pareja lo dejó. Según me contó una prima, ella no sabía nada de la falsificación. Se enteró la noche de la cena, cuando se fue con él y él se encerró en su estudio sin hablarle por horas. Al día siguiente intentó confrontarlo. Él le mintió. Luego explotó. Gritó. Rompió un vaso. Ella hizo las maletas y se fue. Desde entonces, no han vuelto a hablar. En casa de mi madre no es bienvenido. Ella, que antes lo defendía a muerte, ahora apenas menciona su nombre. Está avergonzada. Dice que lo crió con amor, con valores, y que no entiende en qué momento se desvió. Yo no tengo respuestas para eso. A veces uno cree que conoce a alguien solo porque comparten sangre. Qué equivocados estamos. Hoy Tomás vive en un pequeño departamento alquilado en las afueras de la ciudad. Tuvo que vender su coche para pagar a un abogado. No tiene trabajo fijo y, según me contaron, algunos viejos amigos también le dieron la espalda. En los grupos familiares ya casi nadie le responde los mensajes. Y aunque no me alegra verlo así, tampoco siento pena. Lo que hizo fue cruel, premeditado y cobarde. La justicia aún no ha dictado sentencia definitiva. Pero todo indica que el fallo será en mi favor. Y con la cláusula de penalización activada, Tomás no solo no recibirá nada, sino que probablemente tenga que devolver ciertos bienes que ya había intentado poner a su nombre. El hombre que quiso quedarse con todo, terminó perdiéndolo todo. Familia, dinero, reputación. No por un accidente ni por mala suerte. Por sus decisiones. Por querer verme como el loco, acabó viéndose él mismo como un fraude. Han pasado ya varios meses desde que comenzó todo este infierno. La sentencia finalmente se dictó, el juez declaró nulo el testamento falsificado, reconoció la validez del original y aplicó la cláusula penal. Legalmente Tomás perdió todos sus derechos sobre la herencia. No solo eso, deberá pagar una multa considerable por falsificación de documento público y fraude sucesorio. El proceso penal aún no ha terminado, pero su abogado ya negocia una pena reducida para evitarle la cárcel. Para mí, eso ya no es lo más importante. He recibido mensajes de familiares, conocidos e incluso desconocidos que leyeron mi historia. Algunos me agradecen por haber tenido el valor de enfrentar algo así. Otros me cuentan historias parecidas. Me impresiona lo común que puede ser la traición cuando hay dinero de por medio. Pero también me ha hecho pensar en otras cosas. Mi padre no era millonario, pero nos dejó algo mucho más valioso que propiedades o cuentas, una prueba de carácter. Estoy convencido de que él sabía que habría conflicto. Por eso dejó esa cláusula. Por eso me dijo que guardara los documentos por si algún día los necesitaba. No se trata de castigar. Se trata de revelar.
Hoy conservo mi parte de la herencia, sí. Pero también conservo mi integridad, mi conciencia tranquila y una nueva manera de ver a las personas. He reforzado la relación con mi madre, aunque la confianza aún se está reconstruyendo. Me ha pedido perdón muchas veces, y aunque al principio solo asentía por educación, con el tiempo he empezado a creerle. No hay familia perfecta. No hay vínculo de sangre que justifique el abuso, la manipulación o el robo. Y a veces el enemigo no está fuera, sino dentro. En tu mesa, en tu infancia, en tus recuerdos. Hoy camino más ligero. La casa de la playa que mi padre tanto cuidó la estoy restaurando con mis propias manos. No para venderla, sino para volver a llenarla de vida. Tal vez algún día la convierta en un lugar de retiro, o tal vez solo sea mi refugio personal. Pero cada rincón tendrá el eco de lo que aprendí, la justicia existe, aunque a veces tengas que levantarla tú mismo, ladrillo por ladrillo. No sé qué será de Tomás. No quiero saberlo. Le deseo que algún día entienda lo que hizo. Que enfrente su vacío. Que aprenda a vivir con menos, porque ya perdió lo más valioso que tenía, una familia que lo quería. Gracias a todos los que siguieron esta historia. A veces Reddit no solo es un lugar para desahogarse, también puede ser un lugar donde alguien, del otro lado del mundo, te diga, yo te creo. Y eso, en los peores momentos, es más valioso que todo el dinero de una herencia. Si esta historia te ha tenido al borde del asiento, no olvides dejar tu like para apoyar este tipo de contenido, y suscríbete al canal para más historias de Reddit.